Bienvenidos a Reino Animal en Acción. Prepárense para adentrarse en un mundo diminuto pero lleno de conflictos brutales y despiadados. Hoy nos sumergimos en el reino de las hormigas, criaturas con una organización social y militar asombrosamente compleja. Puede que pienses que son solo insectos inofensivos, pero sus guerras son tan intensas como las de cualquier imperio humano. Quédate hasta el final, porque estos 10 datos secretos y curiosos te dejarán con la boca abierta. Comencemos. Las hormigas, esos pequeños habitantes del suelo, libran guerras que se extienden por años, incluso décadas. Estas batallas no son simples escaramuzas, sino conflictos organizados y estratégicos que involucran a miles, a veces millones, de individuos. Las hormigas son criaturas sociales con una estructura jerárquica compleja, y cada miembro de la colonia tiene un papel específico en la guerra. Imaginen vastos ejércitos enfrentándose en batallas campales por el control del territorio y los recursos. Estas guerras pueden ser tan intensas y prolongadas que cambian el paisaje del suelo, dejando cicatrices visibles en el terreno. Las colonias rivales se enfrentan en una lucha sin cuartel, donde la victoria significa la supervivencia y la derrota puede significar la aniquilación total. Las hormigas no solo luchan por su propia supervivencia, sino también por la de su reina y su descendencia, asegurando así la continuidad de su linaje. En el fragor de la batalla, las hormigas soldados se lanzan al combate con una ferocidad implacable, utilizando sus poderosas mandíbulas y aguijones. Estas armas naturales son letales y están diseñadas para infligir el máximo daño al enemigo. La próxima vez que veas una hilera de hormigas, recuerda que podrían estar marchando hacia una batalla épica. Cada paso que dan es una parte de una estrategia mayor, una misión que podría determinar el destino de su colonia. En los bosques tropicales del sudeste asiático habita la hormiga explosiva. Estas guerreras poseen un mecanismo de defensa extremo, la autodestrucción. Cuando la colonia se ve amenazada, las hormigas obreras se convierten en bombas vivientes. Al enfrentarse a un enemigo poderoso, estas hormigas explotan, liberando una sustancia pegajosa y tóxica. La explosión mata o incapacita al enemigo al instante. Es un acto de sacrificio extremo, pero esencial para la supervivencia de la colonia. Las guerras de hormigas no se limitan a enfrentamientos por el territorio. Estas pequeñas criaturas han desarrollado estrategias complejas y sorprendentes para asegurar su supervivencia y expansión. Algunas especies han desarrollado tácticas como el secuestro y la esclavitud. Estas tácticas no solo son brutales, sino también increíblemente efectivas para mantener el control y la dominación sobre otras colonias. Las hormigas esclavistas son maestras en la guerra psicológica. Utilizan su astucia para desestabilizar a sus enemigos y asegurar su propio éxito. En lugar de enfrentarse directamente a sus enemigos, roban las larvas y pupas de otras colonias. Este acto de secuestro es solo el comienzo de un ciclo de explotación. Las hormigas esclavistas se infiltran en una colonia rival para robar. Su habilidad para infiltrarse sin ser detectadas es asombrosa y aterradora. Las larvas secuestradas son criadas como esclavas, obligadas a trabajar para sus captores. Estas larvas, una vez crecidas, no conocen otra vida que la de servidumbre. Es un ciclo brutal de explotación que se repite generación tras generación. Las hormigas esclavistas continúan su reinado de terror, asegurando su dominio a través de la fuerza y la astucia. Las hormigas esclavistas nos recuerdan que la inteligencia y la crueldad no son exclusivas de los humanos. En el mundo de las hormigas, estas tácticas son esenciales para la supervivencia y el éxito de la colonia. En Sudamérica, una fuerza imparable se extiende a lo largo de miles de kilómetros. La megacolonia argentina. Este superorganismo se extiende por varios países y continentes. Imaginen un solo hormiguero que se extiende por países enteros. Las hormigas de esta megacolonia, aunque genéticamente distintas, se reconocen como aliadas. La megacolonia argentina nos recuerda que la cooperación puede dar lugar a logros extraordinarios. Recuerda que podrías estar observando a un pequeño componente de un vasto imperio. Mucho antes de que los humanos desarrollaran armas químicas, las hormigas ya habían perfeccionado el arte de la guerra química.
Las hormigas legionarias son maestras en el uso de armas químicas. Estas guerreras poseen glándulas que producen ácido fórmico, un compuesto corrosivo. Al encontrarse con un obstáculo, las legionarias desatan su arma secreta. El ácido quema la carne y paraliza a las víctimas, dejándolas a merced de las voraces mandíbulas de las legionarias. Son maestras de la guerra química. Las hormigas son estrategas militares consumados, capaces de planificar y ejecutar operaciones complejas. Tomemos como ejemplo a las hormigas guerreras, conocidas por sus impresionantes columnas de asalto. Estas hormigas nómadas han desarrollado tácticas para superar obstáculos. Cuando se enfrentan a un río o un barranco, forman puentes vivientes. Otra estrategia notable es la formación de balsas vivientes. Estas tácticas demuestran que las hormigas son capaces de un pensamiento complejo y una coordinación asombrosa, como si estuviéramos observando a un ejército en movimiento. Imaginen una fuerza imparable que arrasa todo a su paso. Un enjambre de hormigas legionarias. Estos ejércitos de hormigas se mueven por el suelo del bosque como una sola entidad. Insectos, arañas, escorpiones, incluso pequeños vertebrados caen presas de las legionarias. A diferencia de otras especies de hormigas, las legionarias son nómadas. Sus incursiones dejan tras de sí un rastro de destrucción que puede abarcar kilómetros. La próxima vez que camines por un bosque tropical, presta atención al suelo. En el mundo de las hormigas, la guerra no siempre termina con la aniquilación del enemigo. Algunas especies han desarrollado la toma de reinas prisioneras. Cuando una colonia de hormigas invasoras conquista a otra, se llevan a la reina vencida. La reina capturada es obligada a poner huevos para sus captores. Es una forma de esclavitud genética, una estrategia brutal pero efectiva. Cuando pienses en la crueldad de la guerra, recuerda a las reinas prisioneras. Las hormigas viven en sociedades altamente organizadas, donde cada individuo desempeña un papel específico. Las colonias de hormigas funcionan como auténticos ejércitos, con diferentes castas especializadas. Están las obreras, responsables de la construcción del nido y la búsqueda de alimento. Están las soldados, listas para defender la colonia. Y luego están las exploradoras, que se adentran en territorio desconocido. Esta organización convierte a las hormigas en una de las fuerzas más formidables del reino animal, siendo un miembro vital de una sociedad muy compleja. En el mundo natural, las catástrofes son inevitables. Las colonias de hormigas han desarrollado estrategias de supervivencia asombrosas. Cuando un incendio arrasa un bosque, las hormigas que viven bajo tierra a menudo sobreviven. Y cuando las aguas de una inundación amenazan con anegar su hogar, construyen balsas vivientes. La evacuación de una colonia de hormigas es un espectáculo impresionante. Las obreras transportan a las larvas y pupas, mientras que los soldados forman un cordón protector, haciéndolas unas grandes supervivientes. Las guerras de hormigas son un recordatorio de que la lucha por la supervivencia es una constante en el mundo natural. Estas batallas, aunque pequeñas en escala, son tan intensas y estratégicas como cualquier conflicto humano. Las hormigas luchan por recursos, territorio y la supervivencia de su colonia, demostrando una organización y determinación impresionantes. Estos pequeños guerreros nos enseñan que la inteligencia y la crueldad no son exclusivas de los humanos. Las hormigas pueden coordinarse de manera sorprendente, mostrando una capacidad de trabajo en equipo y una agresividad que rivaliza con la de cualquier otra especie. Su habilidad para adaptarse y superar obstáculos es verdaderamente asombrosa. La próxima vez que veas una hormiga, recuerda que podría ser un soldado, una obrera o una exploradora. Cada una tiene un papel crucial en la colonia, y su trabajo colectivo asegura la supervivencia de su comunidad. Observa cómo se mueven y trabajan sin descanso, cada una cumpliendo su función con precisión. Observa con atención y descubrirás un mundo de maravillas ocultas bajo tus pies. Desde la construcción de túneles intrincados hasta la recolección de alimentos, las hormigas nos muestran que incluso las criaturas más pequeñas pueden tener un impacto significativo en su entorno. Su mundo es un microcosmos de actividad y cooperación.
¿Cuál de estos datos te impactó más? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber qué te sorprendió o intrigó sobre estas fascinantes criaturas. Comparte tus pensamientos y experiencias con nosotros. Si te fascinó este vídeo, dale like, suscríbete a Reino Animal en Acción y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos en el reino animal. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estos increíbles mundos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigue explorando y maravillándote con la naturaleza que te rodea.